Amén. Bien, vamos a leer el texto que vamos a tratar hoy día y lo puede ir viendo en la... No funciona. Sí. Está en Mateo para que lo busque por mientras. Si no trajo su Biblia, ahí está. Si no trajo su Biblia, se puede leer ahí adelante. Es un trocito bien largo porque es una parábola completa. Amén. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Y dice así: parábola de los talentos. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llevó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que en tu palabra está la sabiduría, Señor, está el conocimiento eterno. Te pedimos, Señor, de que usted sea hoy día revelándolo a nuestras vidas, Señor Jesús. Ayúdenos a entender, Señor, esa sabiduría, a poder ponerla, Señor, en práctica en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, ser personas sabias, que se muevan, Señor, en tu voluntad, que hagan, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor Jesús, y que no vivamos nuestra vida, Señor, conforme a nuestros preceptos, sino conforme a los tuyos, Rey. Sea usted, Señor, hoy día obrando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea hablándonos, Señor Jesús, en nuestros corazones. Por favor, Señor, te necesitamos. Lo pedimos todo, Señor, y lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bien. Vamos a partir y un poco poniendo en práctica, ¿cierto?, la predicación que hizo nuestro hermano Carlos la semana pasada, de la predicación expositiva, ¿se recuerda? Vamos a ver las mismas partes de la predicación expositiva, pero ahora aplicada a otra palabra, ¿sí? Entonces vamos a partir con la exégesis, ¿ya? Y la exégesis parte con el contexto histórico. Como dice ahí, la escritura de Mateo estaba cargada de una influencia judía. Mateo era un publicano, y así mismo él se llamaba. Los demás no lo llamaban a él el publicano, ¿sí? Incluso cuando querían referirse a él de manera como a su pasado pecaminoso, le decían el Leví, pero no le decían el publicano. Él a sí mismo se llamaba publicano, ¿sí? El sabor judío en el Evangelio según Mateo es súper impresionante porque es evidente como él incluso abre o comienza el Evangelio citando o rastreando la genealogía de Jesús desde Abraham, o sea, hasta Abraham solamente, ¿sí?
no el rey David ni nada de eso, solamente hasta Abraham, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, él lo rastrea solamente hasta cierta parte del Antiguo Testamento y no hasta el Nuevo Testamento, hasta María, ¿se entiende? ¿Sí? Mateo en sí cita 70 veces mensajes del Antiguo Testamento, pero no mensajes, digamos, que son como al azar, sino que son mensajes que hacen referencia al Cristo y al Mesías, ¿sí? Que estaban esperando los judíos y que viniera a rescatarlo. Entonces, lo que quería él descubrir o lo que él quería mostrar en su evangelio es que Jesucristo era ese Mesías, de tanto que los judíos hablaban, ¿sí? Eso es lo que él quería mostrar con su evangelio. A diferencia de otros discípulos o de otros apóstoles, ¿cierto?, que mostraban a Jesús más como siervo, otros lo mostraban, por ejemplo, más en su parte de la divinidad, ¿cierto?, como es Juan. Mateo en sí, él quería mostrar que Jesús era el Cristo, que era el Mesías que tanto habían prometido y que había llegado, ¿sí? Incluso cuando Mateo cita, por ejemplo, las tradiciones judías, no las explica. No así como otros apóstoles, que cuando los evangelios están escribiendo ellos explican las tradiciones judías, porque entendiendo de que las personas que iban a leer ese texto, no todos iban a ser judíos, ¿sí? Pero Mateo no, Mateo simplemente narra estas tradiciones judías sin explicarlas, ¿ya? Entonces su evangelio en sí estaba súper cargado de los judíos, ¿sí? Porque él lo era, ¿sí? Entonces él, conociendo a Cristo, conoce, ¿cierto?, esta nueva, la vida, ¿cierto?, la verdad, pero aún así hay parte de su cultura que él conserva y que él plasma en su escritura. Y finalmente, cuando hablamos de la parábola en Mateo, él dice el reino de los cielos, no dice el reino de Dios, ¿sí? Para los judíos mencionar el nombre de Dios era terrible, porque si usted no estaba santificado, ¿qué pasaba? Se moría, ¿cierto? Entonces Mateo tenía mucho cuidado, no mencionaba el nombre de Dios, entonces él decía el reino de los cielos. Y es el único apóstol que lo nombra de esa forma. Los demás dicen el reino de Dios, ¿sí? Es importante que veamos esto porque podemos entender entonces por qué o cómo es que veía Mateo a Jesús, ¿sí? Cada persona ve un aspecto diferente. No quiere decir que Jesús era otro, sino que era un aspecto diferente de Jesús. Sí, Jesús era el Cristo, sí, Jesús era el Mesías, pero también era el siervo, también era Dios, ¿cierto? También fue hombre. Entonces cada persona, conforme lo fue conociendo distintos aspectos de Jesús, ¿sí? Entonces uno no se puede negar al otro porque finalmente Jesús es todo. ¿Se entiende? Bien, pero es importante que lo veamos al momento de nosotros estudiar un trozo de la palabra. Vamos a ir a la línea melódica. En la línea melódica nosotros hablamos de si nosotros lo pudiésemos ver como una canción o si nosotros pudiésemos entender el libro completo de Mateo o el libro, la parábola en sí, que fue lo que nosotros leímos, podemos comenzar a pensar, si fuese una canción, ¿cuál sería el resumen de esa parábola? ¿Sí? Esa es la línea melódica. Entonces, el resumen de esta parábola es que nosotros debemos serle fiel al Señor, ¿cierto? Y saber cómo administrar lo que el Señor nos ha encomendado. Permanecer hasta el final nos permitirá gozarnos de nuestro Señor. Amén. Ese es el mensaje. Es como la médula, ¿cierto?, de la parábola que acabamos de leer. Y la declaración de propósito, estamos hablando de los temas principales de los cuales esta parábola habla. Implícitamente habla de la mayordomía, ¿cierto? Pero una mayordomía que no, en parte está bien ejercida por el primero y el segundo, y una mayordomía que es mal ejercida por el tercero. Y explícitamente habla de la fidelidad de la iglesia a Dios, ¿cierto? Pero el problema está que esta fidelidad está en peligro, ¿sí? Esta fidelidad está en peligro en nuestra iglesia, por ejemplo. Vamos a irlo descubriendo más adelante cómo es que nosotros, esta parábola se ajusta a nosotros hoy en día. Tal vez el Señor ya le va hablando a usted y le va diciendo, mira, tú eres más como el primero, el segundo o más como el tercero, ¿sí?
Ahí podemos irlo identificando cada uno de nosotros. Para esto hay ciertas palabras claves que tenemos que entender para poder ir vislumbrando bien qué es lo que nos quiere entregar la prédica, ¿ya? En realidad la palabra de Dios. Y el primer concepto que vamos a ver es siervo, ¿ya? Porque dice siervo, ¿cierto? La palabra. Si nosotros comenzamos a leer los distintos evangelios, usted se va a dar cuenta, ¿cierto?, de que las parábolas son las mismas de una a otra, pero difieren en el relato, ¿cierto? Dependiendo de quién lo haya relatado, del apóstol que lo haya relatado, va a ir cambiando las palabras que utilice, ¿sí? La palabra que se utiliza aquí es siervo, ¿ya? Y el término latín servus se convirtió en el castellano, que es en siervo, ¿cierto? Y el concepto se emplea, de acuerdo a la RAE, para nombrar a un esclavo que se encuentra en servicio de su siervo, o sea, de su señor, ¿sí? Entonces, siervo es sinónimo de esclavo, ¿bien? Hoy en día nosotros podemos pensar y decimos, oye, pero un siervo como que una persona que sirve nomás, ¿cierto? No, un siervo es un esclavo, ¿sí? Ese es el contenido de la palabra en sí. Entonces, él lo que tenía era 3 esclavos, 3 siervos, personas que no tenían nada, personas cuyos bienes eran nulos, ¿cierto? Simplemente ellos vivían para su señor, ¿cierto? Y administraban los bienes de su señor. Amén. Señor, ¿quién es un señor? Señor es una persona que gobierna en un ámbito determinado. La persona a la que le sirve un criado, persona respetable de cierta categoría social o persona que muestra dignidad en su comportamiento o aspecto. Todos estos significados, ¿cierto?, son parte de la RAE, ¿ya? Usted lo encuentra fácilmente en Google. Talentos. Y aquí está el problema de la interpretación de esta parábola, porque la mayoría de las personas piensa que la parábola de los talentos habla de los talentos naturales de las personas, ¿sí? Como por ejemplo el saber tocar un instrumento, la capacidad oratoria, ¿cierto?, el poder cantar, el arte, ¿sí? Uno piensa muchas veces que eso es un talento, sí, ese es un talento, pero los talentos de los que se habla en esta parábola no son esos, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué. Porque aplicado al contexto de lo que se está hablando aquí, un talento era una medida de peso, ¿ya? Un talento de plata era un monto considerable de dinero. No era un monto específico. No así como en otras partes, por ejemplo, el codo. ¿Se acuerda que la medida del codo tenía una medida específica en centímetros? ¿Ya? Pero, por ejemplo, el talento en sí no tenía una medida específica. Era un monto de dinero, ¿sí? Pero era considerable, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con nuestras habilidades, ni lo que Dios nos ha dado, sino que es dinero, ¿sí? Y en este caso, el talento no era de oro, sino que el talento que ellos le dieron es un talento de plata. Si usted pudiese leer la versión NBI, la NBI trae traducida, en realidad interpreta inmediatamente el talento a monedas de plata. Entonces, podríamos haber leído la NBI y ahí nos dice directamente cuál es la conversión. Yo creí que era importante que pudiésemos ver esta palabra porque muchos de nosotros pensamos de que la parábola de los talentos tiene que ver con las habilidades. Entonces era importante que pudiésemos ver la diferencia, ¿ya? Es por eso que a veces es mucho más clara la NBI, ¿sí?, que la Reina Valera, porque nos habla en las medidas antiguas y nosotros hoy en día no decimos, oye, traemos un talento para comprar un pan, no pedimos el dinero de esa forma, ¿cierto? O vamos a hacer la casa de 30 codos, no utilizamos esas medidas, ¿cierto? La NBI está escrita de manera entendible, ¿cierto?, para nosotros, más fácil. El otro texto que nosotros tenemos, o concepto en realidad, es la fidelidad. Y este es como uno de los conceptos centrales, que en este caso dice, en la palabra dice fiel, ¿ya? Pero como es el adjetivo, vamos a estudiar la palabra fidelidad. La palabra fidelidad deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir un Dios cualquiera. Si nosotros lo podemos buscar, un Dios cualquiera. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y se puede creer, porque es una persona honesta y respetable, ¿ya?
Todos estos conceptos vienen de la palabra en latín fidelitas, ¿ya? Entonces, el primer y el segundo siervo eran personas que eran fieles, eran dignos de ser de confianza, ¿cierto? Y de creer en ellos, personas honestas y respetables, ¿sí? Con su Señor. El tercero, no, ¿cierto? El otro concepto que vamos a ver es poco, aunque todos sabemos que es poco, pero veamos qué significa. Escaso en cantidad, calidad o intensidad. Una vez se piensa que el poco tiene que ver solamente con la cantidad, pero tiene que ver con la calidad y la intensidad, ¿sí? Y el mucho significa abundante, ¿ya? Y abundante en calidad, perdón, y en cantidad, ¿sí? Y finalmente el gozo del Señor es utilizado para mencionar la recompensa. Y la recompensa que ambos recibieron fue la misma, ¿sí? Entra en el gozo de tu Señor. El tercero, ¿tuvo recompensa? Tuvo, pero para el infierno, digamos, ¿sí? Esa fue su recompensa. Esa fue la paga, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un poco cómo estas palabras nos van diciendo mucho dentro del texto y cómo se van conjugando, ¿sí? Vamos a ver la interpretación que nosotros podemos darle a esta parábola, pero en el contexto de ellos, no en el nuestro, ¿sí? Vamos a analizar el texto desde esa perspectiva. Más adelante vamos a analizar el texto desde nuestra perspectiva. Inicialmente vamos a ver qué aplicaba para ellos en ese momento, ¿sí? Para los siervos, no para nosotros. El texto, ¿cierto?, inicia señalándonos la semejanza entre la parábola, ¿cierto?, y el reino de los cielos, como dice Mateo, o el reino de Dios. El Señor, ¿cierto?, le entrega una cantidad a cada uno, pero dice que en distinta medida. No le entrega todo el mismo monto, ¿se acuerdan? A uno le entrega 5, a otros 2, ¿cierto? O sea, 10, 5 y 2, ¿cierto? No le entrega todo en la misma. Y dice que a distinta medida, conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Es súper importante esto porque el siervo, entonces quiere decir de que conocía, o sea, el Señor conocía a sus siervos. Porque si no, yo no le puedo dar a alguien una cantidad sin entender cuál es su capacidad, ¿sí? Si yo no le conozco, le doy a todos lo mismo, ¿sí? Pero el Señor conocía a sus siervos, por tanto, para Él era fácil saber a quién le voy a dar más, a quién menos y a quién menos todavía, ¿sí? Se aseguró el Señor. No le iba a dar más al que era más perezoso, ¿cierto? Le dio más al que consideraba que era más trabajador, tal vez, al que estaba más calificado para poder llevar una responsabilidad más grande, ¿sí? Porque pensemos en que estábamos hablando de dinero, no estábamos hablando de talentos, ¿sí? Sino que de dinero. El Señor, una vez que entrega, ¿cierto?, los talentos o este monto de dinero a sus siervos, dice que Él se va, ¿sí? Deja en manos de su siervo esta cantidad de plata que seguramente no era poca, porque dice la palabra que era una cantidad considerable, y vuelve después de un tiempo a arreglar cuenta con ellos, ¿sí? Lo dejó en sus manos, sabiendo de que sus siervos no tenían nada, porque eran esclavos, ¿cierto? Lo único que iban a tener durante ese tiempo, claramente iba a ser los recursos que él le había dejado a ellos para que ellos administraran. Claramente ellos seguramente vivían y comían en su casa, porque así se vivía en ese tiempo, ¿cierto? Cuando usted tenía un esclavo, usted tenía que proveerle de un lugar donde dormir y tenía que proveerle de comida, ¿sí? Por tanto, ese dinero ellos no lo iban a ocupar para eso. Ese dinero, ¿qué tenían que hacerlo? Administrarlo, ¿sí? Y como el Señor entregó este dinero y esperaba que ellos lo administraran, los dos primeros trabajaron, ¿cierto? Y dice la palabra que negociaron. Nosotros podemos ver ahí en las imágenes, había uno que estaba, ¿cierto?, comprando animales, otro que estaba comprando, ¿cierto?, vestimenta, y estaba negociando
este dinero para poder trabajarlo y que para cuando llegara su señor encontrase más dinero, ¿cierto? Más recursos de lo que él ya les había entregado. Los dos primeros siervos, ¿cierto? Entregaron el doble de lo que le habían entregado a ellos, ¿cierto? Vamos a recordar cuánto, dice. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Buen siervo y fiel ha sido, ¿cierto? Después se acercó el que había recibido 2 y dice, 2 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Es decir, duplicaron, ¿cierto?, el monto que les había sido entregado. La respuesta del Señor hacia sus siervos cuando ellos entregaron, ¿cierto?, el monto duplicado fue, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre lo poco, es decir, la responsabilidad que nosotros te hemos entregado o que yo te entregué como Señor, es una responsabilidad pequeña, ¿cierto? Porque dice sobre poco, ¿sí? Y sobre mucho te pondré, en lo poco fuiste fiel, ¿sí? No era una responsabilidad grande. Nosotros vemos en otros evangelios que hay textos cuando dicen, si no eres fiel en lo poco, ¿cierto?, mucho menos vas a ser fiel en lo mucho, ¿sí? Aquí dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces el siervo, o sea, el Señor sabía de que sus siervos, ¿cierto?, algunos iban a poder ser capaces de ser fieles en lo poco y tal vez más adelante podrían haber sido capaces de ser fieles también en lo mucho. Pero le era necesario primero ver si es que eran fieles en lo poco. ¿Sí? Entonces rescatamos el concepto de fidelidad. El concepto de fidelidad. Eso es lo que él destaca en sus siervos. No en la responsabilidad, no en que fuesen diligentes. Él destaca la fidelidad. ¿Sí? Porque ellos eran siervos de su Señor. Entonces, ¿a quién le debían ese respeto? ¿A quiénes le debían esa reverencia? A su Señor, ¿cierto? Entonces él rescata la fidelidad y le dice, en el gozo, entra en el gozo de tu Señor. Amén. El entrar en el gozo del Señor entendemos nosotros que hace referencia, ¿cierto?, al cielo, ¿sí? Porque esta parábola dice que es similar al reino de los cielos, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, has sido fiel, puedes entrar en el gozo de tu Señor. Destaca la fidelidad y luego la diligencia. La diligencia, ¿cierto?, al multiplicar estos talentos, al multiplicar estos dineros y que en esto se refleja la fidelidad, ¿cierto? Los siervos entienden que tienen que ser fieles, ¿cierto?, con su Señor porque el Señor confía en personas que no tienen nada, en personas que no tienen estudios, en personas que no tienen recursos, y que un Señor, ¿cierto?, una persona que es admirable, que es respetable para ellos, confía en ellos y les entrega una porción de dinero que ellos podrían incluso malgastar, ¿cierto? Entonces entienden cuál es la responsabilidad que ellos tienen como siervos. Y es por esto que son diligentes y lo trabajan. No están sentados, no están esperando a que llegue su siervo, o sea, su señor, y le entreguen la plata de vuelta, ¿cierto? No, ellos pensaron, mi Señor confía en mí, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trabajar este dinero, ¿cierto? Y le voy a devolver el doble porque estoy agradecido como siervo por lo que mi Señor hace por mí, ¿sí? Por la confianza que Él deposita en mí, por la responsabilidad que Él me otorga. Sin embargo, el tercero trajo el mismo monto otorgado, ¿cierto? Que era un talento. Y dice él que tuvo temor, ¿sí? Porque él conocía que su Señor era duro, entonces que prefirió esconderlo antes que perderlo, ¿sí? Recordemos que el Señor conocía a los siervos. Entonces cuando Él le dice, voy a leerlo textual, cuando Él le dice,
Espera un segundito. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Fíjese que el siervo no está, el Señor no está reconociendo de que esas palabras que dijo su siervo correspondían a características de él. Él simplemente estaba repitiendo los dichos de su siervo. Ah, tú sabías que yo era una persona dura. Ah, tú sabías de que yo ciego donde no siembro, ¿cierto? Bueno, si tú sabías esto, entonces con más razón deberías haber trabajado ese dinero, dejarlo ahí en el banco, sino para que generara intereses y entonces me lo hubieses entregado. Habría estado a salvo y además habría tenido intereses, ¿no? Pero en realidad el siervo no conocía a su señor. ¿Sí? Si nosotros leemos el texto que está en Lucas 19, que es la misma parábola que está en Mateo, nos damos cuenta de que en realidad ahí no está afirmando, sino que está preguntando, ¿sí? Y si leyésemos la NBI, resulta que ahí también en la versión de la NBI está con pregunta. Así que tú sabías que tu señor era duro, así que tú sabías que tu señor segaba donde no sembraba, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en realidad, el señor no era así. El siervo no conocía realmente a su señor, porque si de verdad le hubiese conocido, entonces no habría sido perezoso, no habría sido flojo. ¿Sí? Como podemos ver en la imagen ahí, enterró el dinero y se echó ahí guatita al sol a descansar hasta que llegara su señor, para tenerle la misma cantidad de plata. ¿Había agradecimiento? ¿Había esa confianza, esa fidelidad, esa lealtad hacia su señor? No, no le conocía. No había entendido lo que su señor hacía por él, la confianza que su señor había depositado en él, ni la responsabilidad que le había dejado. ¿Se entiende? Entonces, nos damos cuenta, es capítulo 19, 22, por si ustedes quieren revisar, dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Es decir, esos mismos dichos que tú me estás diciendo ahora son los que te están condenando y los que te están mandando al lloro y crujir de dientes. Son tus dichos, porque tú dijiste que yo era duro y que a pesar que yo era duro, no hiciste lo que tenías que hacer, fuiste flojo, fuiste negligente, ¿sí? No conocía a su Señor. Finalmente fue condenado a las tinieblas, al lloro y crujir de dientes, que en los distintos textos de la Biblia nosotros entendemos que se refiere al infierno. Lamentable. Lamentable porque en realidad, si nosotros nos vamos a la parábola en sí, era tan simple, hermano, era tan simple como que a lo mejor dejarlo en el banco y nada más, nada más. Yo cuando me recuerdo que había leído esta palabra, pensaba que Dios era injusto. Muchos años atrás, obviamente no ahora, pero entendía, cuando uno es más pequeño y lee la palabra de Dios, de repente entiende que o piensa de que Dios es injusto cuando lee algunos pasajes. Y cuando va creciendo, se va dando cuenta que en realidad el Señor tiene otra sabiduría, que uno cuando es adolescente, por ejemplo, no la tiene. ¿Sí? A mí me pasó cuando yo leí esta palabra. Y decía, pero qué injusto Dios, qué injusto el Señor. Si igual le entregó el dinero, no se lo malgastó, no hizo nada, lo guardó nomás, po. Pero uno en ese momento no entiende. Y él, claramente, este siervo tampoco entendió. No entendió lo que significaba que su señor le entregara ese talento a él. Podría haber sido cualquier otro esclavo, pero lo escogió a él. Amén. Podría haber sido cualquier otro, pero él fue escogido. Entonces, nos damos cuenta de que finalmente el reino de los cielos sí, efectivamente es así como muestra esta parábola. Y es Jesús el que está hablando. Es Mateo el que lo escribe, pero es Jesús el que está diciendo estos dichos. ¿Sí? Esta parábola la dijo Jesús. Y entonces por eso vemos este texto cargado de la palabra como el infierno, ¿cierto? O la palabra cielos en vez de Dios. ¿Sí?
porque está cargado, ¿cierto?, de una cultura judía. No así como los otros apóstoles que no lo eran, ¿sí? Vamos a ir a la reflexión teológica, ¿ya? En la reflexión teológica, no sé si ustedes recuerdan, pero veíamos dos cositas, la teología bíblica y la teología sistemática, ¿ya? La teología bíblica es como nosotros vemos o podemos relacionar esta palabra que estamos leyendo con Jesús o con el plan de salvación, ¿sí? O incluso desde la creación hasta que finaliza el plan de salvación y llegamos a la eternidad, ¿sí? Esa es la teología bíblica. Y lo que nosotros vemos aquí apuntado es la similitud que hay o lo que nosotros podemos encontrar respecto de esta parábola con el plan de salvación, que en realidad no parte desde que Jesús anuncia, por ejemplo, el Evangelio, sino que parte desde el llamado que Él nos hace a nosotros, ¿sí? Después el proceso de redención, cuando nos encomienda la gran comisión, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, estamos tomando el trocito de la parábola, toda la parábola, ¿cierto?, que leímos, y la vamos a contrastar con la Biblia. ¿Desde qué parte hasta qué parte forma parte esta parábola? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a comenzar con el llamado de Jesús. Este trozo de la palabra nos muestra cómo se asemeja, ¿cierto?, esta narrativa al reino de Dios, y nos sitúa específicamente en el proceso del llamado, ¿ya? Cuando nosotros estábamos, o el creyente, ¿cierto?, antes de conocer a Jesús, estaba en el mundo, ¿cierto? El Señor hizo un llamado a su vida, ¿sí? ¿Se entiende? Asimismo fue como lo hizo este Señor con sus siervos. Él hizo un llamado. Seguramente le dijo, oye, dile al Pedrito, al Juanito y al Pedrito que vengan para acá porque les voy a encomendar una tarea, ¿sí? Así fue con nosotros. El Señor dijo, oye Cheli, oye Pache, oye Nil, oye, te estoy llamando, ¿sí? Estoy tocando a la puerta y estoy llamando a tu vida, ¿sí? De la misma forma lo hizo el Señor con sus siervos. Les llamó. Y en 1 Pedro 1, 18, 20 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Amén. Recordemos que estos siervos eran esclavos, así como nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí? Como el creyente, antes de ser creyente, fue esclavo del pecado, y una vez que Cristo le llama, ¿qué hace? Le rescata de esa vida sin sentido, esa vida que llevaba el esclavo, en la cual simplemente servía a un Señor al cual no amaba, al cual lo maltrataba, ¿cierto? El cual quería lo peor para él. Así vivíamos nosotros esclavizados en el pecado, ¿cierto? Así vive un creyente. O sea, un creyente antes de serlo, ¿cierto?, cuando está en el mundo, ¿sí? Y dice, pero ese rescate no se pagó con cosas corruptibles. En la parábola, ¿cierto?, nosotros podemos ver que a lo mejor los esclavos eran comprados, ¿cierto?, con dinero, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos en la obra, en el proceso de salvación, ¿con qué somos comprados? Con la sangre de Jesús. ¿Amén? Entonces podemos ver ese contraste. El Señor en la parábola es Jesús, ¿sí? Y Él compra a esos esclavos a precio de sangre. Y esos esclavos ahora son sus esclavos, son sus siervos, pero por amor. Amén. Como el oro y la plata. En ese sentido, Jesús no nos compró con oro y con plata, sino que con sangre preciosa de Cristo, sin mancha y contaminación como la de un cordero. Amén. Ese fue el llamado. Luego, si nosotros podemos ver este proceso, obviamente el proceso de redención en sí, no puede ser tan vislumbrado en la parábola, ¿sí? Digamos que el llamado y el proceso de redención están como
juntito e implícito incluso, porque no lo relata la parábola, ¿sí? Pero entendemos que así fue, porque para poder llegar a ser siervos, estos esclavos, ¿cierto?, tienen que haber sido comprados por su señor. Y así el comportamiento que tenían los siervos con su señor dice, ¿cierto?, de que su señor era bueno con ellos, porque 2 fueron súper fieles y 1 no. Entonces el señor era bueno con ellos, era un buen señor, era un señor de que era cálido seguramente con sus siervos, ¿no? Entonces podemos identificar todas estas cosas a partir de la parábola simplemente a través del comportamiento que tuvieron los siervos. Amén. Entonces digamos que el llamado y la redención se ven más o menos juntos dentro de la parábola sin que sea mencionado. Entendemos que así fue, ¿sí? En Ezequiel 36, 25, 28 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré en espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Amén. Entonces, este es el proceso que probablemente o evidentemente vivieron los siervos, ¿cierto?, con su Señor. Lamentablemente hubo uno de ellos que nunca logró comprender este proceso que vivió con su Señor, ¿sí? Fueron purificados, ¿cierto? Fueron sacados de un lugar donde los maltrataban, ¿cierto? Un lugar donde era en ese momento, ¿cierto?, el muladar. Porque dice, vosotros los limpiaré, ¿cierto? Los purificaré. Los limpiaré de vuestros ídolos. Ellos tenían otros señores antes, ¿cierto? Servían a otro señor. Un señor que seguramente no era como este. Un señor que tenía otras costumbres probablemente. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. En ninguna parte dice que los siervos exclusivamente tenían que multiplicar este dinero, pero resulta que la respuesta al agradecimiento, ¿cierto?, del amor que el Señor le da a su siervo, esa respuesta hace que ellos sean fieles para con su Señor, aun cuando su Señor no les dijo explícitamente multipliquen este dinero. Le pidió que los administrara, ¿sí? Le pidió que lo administrara. Sin embargo, ellos, en ese agradecimiento que uno le brota, ¿cierto?, cuando una persona ha sido buena con uno, en ese agradecimiento ellos hicieron esto, ¿cierto? Pero ¿qué tuvo que haber antes? Tuvo que haber primero un comportamiento bueno, ¿cierto?, de parte de su Señor al siervo. Dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? Eso hizo el Señor, ¿sí?, en el creyente, quitar ese corazón de piedra y volver un corazón de carne, un corazón que es más cálido, ¿cierto?, que piensa en el otro, que es empático, ¿no? Haré que andéis en mi estatuto y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, como los siervos conocían a su Señor, sabían cómo Él se movía, entonces ellos se movieron en pos, ¿cierto?, de las características de su Señor. Los primeros 2, a diferencia del tercero, ¿sí? Él creía conocerlo, pero no lo conocía, ¿sí? Como ellos sabían de que su Señor le gustaba, ¿cierto?, cegar, ¿sí? Ahora, que cegara donde no sembrara, no, porque dice el análisis bíblico, ¿cierto?, de que no es así. Pero si Él le daba una responsabilidad, esperaba, ¿cierto?, de que sus siervos pudiesen llevarla a cabo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces Él como Señor iba a proveer a ellos de todo, ¿sí?, de todo lo necesario que un Señor provee a su siervo, a su esclavo, mientras Él sea esclavo, ¿sí? Así como el Señor a nosotros nos ha dado una herencia, ¿cierto?, pero esa herencia no la podemos obtener aún. Estamos administrando, ¿cierto?, los recursos que el Señor nos ha entregado a nosotros, ¿sí?
Lo estamos administrando porque mientras nosotros no tenemos nada. Mientras esos siervos no tenían nada, ¿sí? Ellos no tenían nada, no tenían recursos, estaban administrando una herencia, un dinero que no era el suyo, que era el de su señor, ¿sí? En segundo lugar, una vez estos siervos sido rescatados por su señor, él les encomienda una misión, ¿cierto? La gran comisión. Si nosotros podemos ver en la cronología de la Biblia, ¿cierto? Primero viene el llamado de Jesús, ¿cierto? Una vez que él llamó, ¿cierto?, a los discípulos, por ejemplo, después les encomienda una misión, ¿cierto? ¿Qué es la gran comisión? Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con todos ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, conociéndonos y nosotros conociéndole a Él, según la medida de fe, a cada uno nos entrega, ¿cierto?, dones y talentos. El Señor entregó una misión para todos nosotros por igual, ¿sí? Pero resulta que los dones y los talentos y las responsabilidades le entrega a nosotros en distinta medida, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el texto de Romanos. La misión era que hicieran discípulos, ¿sí? ¿Cuál era la misión en la parábola? Administrar los bienes. La misión en la Biblia, ¿cierto?, en la cronología de la Biblia, es hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces estamos viendo de que paralelamente es lo mismo, ¿sí? Esta parábola es lo mismo que nosotros hemos vivido, o que en ese tiempo vivieron ellos, ¿sí? Respecto de el proceso de redención y salvación, ¿cierto? Santificación también. Como les decía yo, la misión para todos era la misma. No es que uno podía decir, no, yo tengo otra misión diferente a la tuya. Para los tres siervos, la misión era poder administrar los recursos de su señor, ¿sí? ¿En qué difiere uno de otro? En la cantidad que se les da, ¿sí? Porque se le dio a cada uno en distinta cantidad, ¿cierto?, conforme a la capacidad que tenía cada uno. Y eso es diferente a la misión, ¿sí? Para todos la misión era la misma. Nosotros aquí tenemos toda la misma misión. Los discípulos tenían todos la misma misión, ¿cierto? Dones y responsabilidades, entonces. En Romanos 12, del 3 al 8 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios que repartió a cada uno. De la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El del servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Amén. Entonces, la misión en la parábola era administrar los bienes. La responsabilidad era diferente para cada uno de ellos. Porque pensemos que al que primero le dieron 5, ¿cierto?, y pierde esos 5, es peor que el que pierde 1, ¿cierto? Más plata, ¿o no? Claro. Entonces, así mismo es en el reino de los cielos. A cada creyente, como dice la palabra en Romanos, ¿cierto?, se le da de la gracia, pero según la medida, ¿sí?, de la fe. Eso quiere decir que al que se le dio 5, claramente era más confiable para su Señor, tenía más fe y probablemente era más honesto que el segundo y el tercero, ¿sí? Asimismo el segundo era más que el tercero, ¿se entiende? ¿Sí? A cada uno se le dio un monto diferente y asimismo es a cada creyente. Hay algunos que son llamados para un ministerio
y otros son llamados para otro. ¿Sí? Y eso va a depender de la medida de la fe que tengamos cada uno de nosotros. Así lo dice la palabra, no es que el Señor sea injusto, es que para todos se nos dio la misma misión, pero no a todos se nos puede dar la misma responsabilidad. Amén. Así es, el Señor es sabio, ¿sí? Y conoce los corazones de cada uno de los creyentes. Entonces sabe quién va a responder a esa responsabilidad y sabe quién no la va a responder adecuadamente, ¿sí? Asimismo, dice la palabra, asimismo, al que se le da más, después se le pide más. Y al que se le pide menos, que podría decir el flojo, pero menos mal que a mí se me pide menos, no, vas a ser juzgado por tus dichos, al igual que en la parábola. Al que se le dio uno, fue un perezoso, y él pensó que no le iba a pasar nada porque guardó el talento, ¿cierto? Pero aún así, con lo poco que se le dio, ese poquito sirvió para condenarle, ¿sí? Ese poquito que se le dio. Entonces, vamos hasta el proceso el número 4, ¿sí? El llamado a Jesús, el Señor llama a sus siervos, los redime, ¿cierto? Los limpia, los lava, los lleva a su casa, les da cobijo, les da un trabajo, comida, camita, ¿sí? Lo mismo que el Señor hizo con nosotros, nos dio un nuevo corazón, cambió nuestro rostro, ¿cierto? Nos redimió del pecado, ¿sí? Ahora ya no somos esclavos por el pecado, sino que somos esclavos por amor, ¿sí? Según la medida, le encomendó una gran comisión el Señor a sus discípulos. Asimismo hizo el Señor con los siervos, le encomendó una misión, que fue administrar los bienes. Número 4, según la medida nos imparte dones y responsabilidades, así como lo hace Jesús y lo hizo con los discípulos, ¿cierto? Lo hace con los creyentes en general, ¿cierto? A cada uno le da distintas responsabilidades, porque no podemos decir que la responsabilidad de Pablo fue la misma que se le dio a Tito, ¿no? Porque Pablo obviamente fue un hombre, imagínense cuántas epístolas escribió, y Tito era pequeñito, entonces su responsabilidad, ¿cierto?, era más pequeña, ¿no? Y Tito fue discípulo de Pablo. Entonces claramente la responsabilidad y los dones son diferentes aquí, ¿no? Cómo se van entregando. Amén. Así mismo fue con los discípulos. Habían discípulos que eran tenían mucho más responsabilidad dentro de la iglesia que otros. Por ejemplo, a Pedro se le dio la responsabilidad de ser la piedra de la iglesia, ¿sí? Gran responsabilidad. Que no se le dio, por ejemplo, a Lucas. ¿Se entiende? Distintas responsabilidades y distintos dones que el Señor a lo largo de la historia, o en el plan, ¿cierto?, de salvación, ha dado a cada uno de nosotros y en el proceso de santificación. Vamos al 5. Nos entrega recursos a administrar. La misión, ¿cierto?, tiene relación con los recursos que nos entregan, ¿cierto? Nos entrega recursos para que administremos sabiamente en pos de ese propósito de Dios, ¿sí? En la palabra, ¿cierto?, podemos ver que a distintos discípulos o a distintos apóstoles, ¿cierto?, se le dieron distintas responsabilidades, se le entregaron distintos bienes, ¿sí? Vamos a entender los bienes en la palabra como las responsabilidades en la Biblia, ¿sí? En Lucas 12:42 dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé su ración? ¿Sí? Estamos hablando de la mayordomía aquí, ¿sí? El Señor entregó ciertos recursos a los distintos discípulos para que ellos, o ciertos bienes, ¿cierto?, comparados a la parábola, para que ellos administraran, ¿sí? Cada uno de ellos tenía, además de la responsabilidad en pos del propósito, ¿cierto?, de Dios, tenía también responsabilidades propias, ¿sí? Recursos que el Señor le había entregado a ellos personalmente. No responsabilidad en el reino, sino que para ellos sí administrarlo, así como en la mayordomía a nosotros nos da. Para la familia, ¿cierto?, en la iglesia, el tiempo, ¿sí?, la salud, todo ese tipo de cosas ellos también tuvieron que administrarlas. Así como lo hicieron en la parábola los siervos, ¿sí?, que ellos tenían talentos.
La diferencia era plata y lo otro aquí en recursos en general, ¿sí? Luego, Jesús como juez sopesa nuestra alma, ¿sí? Una vez que el Señor ha entregado, ¿cierto?, en el proceso, que han vivido todos los discípulos, los apóstoles, ¿cierto?, los creyentes, en la Biblia que hemos leído. Una vez que el Señor entrega esta misión, entrega esta responsabilidad, entrega estos recursos, espera el Señor de que esta persona, ¿cierto?, se mueva en pos del reino de Dios, ¿sí? Algunos en la palabra de Dios lo hicieron de manera fantástica. Otros tropezaron en el camino, ¿sí? Pero el Señor finalmente es el que sopesa el alma. ¿Y cómo dice el texto que el Señor sopesaría el alma? Dice, para leerlo textual. Después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, ¿sí? Arregló cuentas con ellos. Lo mismo hizo el Señor con todos sus discípulos, ¿sí? Con todos los apóstoles, con todos los creyentes que nosotros hemos visto en la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? O sea, obviamente lo vemos en el futuro porque no lo hizo cronológicamente en la Biblia, pero en la palabra lo dice que así va a ser, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo en el futuro, ¿sí? Pero para el Señor es aquí y el ahora, porque como el tiempo es circular, para Él ya sabe quiénes fueron los salvos y quiénes no, pues ya sabe Él quiénes son, ¿cierto? Amén. ¿Se entiende? Entonces Jesús como juez vendrá, ¿cierto?, un día y volverá después de ese tiempo que Él estuvo ausente, entre comillas, aquí en la tierra, ¿sí? Porque en la tierra está ausente como cuerpo, ¿sí? Pero su espíritu está con nosotros, ¿sí? Jesús ascendió, ¿cierto? Y ahora se encuentra a la diestra de su Padre, pero a través de su espíritu está con nosotros. Sabemos que su presencia está en medio de nosotros y sabemos que en el tiempo de los discípulos también fue así, ¿sí? Dice entonces que el siervo, o sea, el Señor se fue y después regresó después de mucho tiempo a arreglar cuentas con su siervo, que es lo mismo que el Señor va a hacer con los creyentes, con todo aquel que haya confesado su nombre y con los que también no lo hayan confesado. Y tomará el alma de esa persona y la sopesará. Y el que haya sido falto, encontrado falto, ¿cierto?, que le faltara para el peso que necesita, ¿cierto?, será echado fuera, ¿sí? Pero a aquellos que cumplan, ¿cierto?, con lo que el Señor espera, aquellas personas son las que van a poder gozarse, entrar en el gozo del Señor, como dice la parábola, ¿sí? Entonces vemos el contraste entre lo que el Señor hará, lo que el Señor hizo, lo que el Señor hace, con la parábola, ¿sí? Es igual. El Señor vendrá y sopesará nuestra alma y verá quién fue fiel, quién fue diligente, quién le amó, quién entendió el amor de ese Señor. Y el que lo tomó para sí, el que aceptó a ese Señor, entonces ese, el que se gozará con el Señor. Dice Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá ovejas a su derecha y cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Volverá el Señor, ¿cierto? Volverá y le dirá a los siervos, vengan para acá, muéstrenme, a ver, ¿qué trajo cada uno? Lo mismo va a ser con los creyentes y con los no creyentes. El Señor vendrá un día, sopesará nuestra alma, separará los cabritos a la izquierda de las ovejas. Las ovejas son maduras, ¿cierto? Porque son viejas, son grandes, ¿cierto? Ancianas, digamos, en sabiduría, ¿no? Y los cabritos son pequeñitos, ¿sí?
Entonces los que fueron, ¿cierto?, maduros, los que entendieron el amor, ¿cierto?, aquellos que maduraron espiritualmente, esos se irán con el Señor, dice, y los que son cabritos, esos les apartará. Amén. La parábola entonces que acabamos de leer se relaciona de esa forma con la Biblia. El llamado, la redención, la encomienda de la gran comisión, la medida que imparte el Señor, la responsabilidad de los dones de cada uno de nosotros, los recursos que nos entrega a administrar y el Señor finalmente que venga como juez y sopese si nosotros hicimos las cosas conforme a su voluntad o no. Dice su palabra que quienes me aman son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿O son los que a veces la hacen? No, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Vamos a la teología sistemática. Se partió la imagen. En la teología sistemática, para que recordemos, se habla de las distintas doctrinas, ¿sí? Si nosotros pudiésemos resumirlo y pensar en una doctrina, ¿cierto?, es la que está ahí, ¿sí? El creyente que verdaderamente acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene como recompensa la vida eterna, ¿sí? Así es. Entonces, si nosotros leyéramos una vez más esta parábola y pudiésemos pensar, ¿qué doctrina me está enseñando esta parábola? Entonces entendería que esta es la doctrina que me está enseñando, ¿sí? Que si yo como creyente de verdad acepto a mi Señor y Salvador, no es decir sí, te acepto, porque cualquiera puede decir eso, pero si de verdad en mi corazón le acepto como mi Señor y Salvador, entonces la recompensa es la vida eterna. ¿Tengo que hacer algo más? No, ¿sí? Pero en realidad el aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador implica que en ti hayan frutos, ¿sí? Entonces una persona puede decir, pero Señor, yo te acepté, sí, pero lo dijiste de la boca para afuera nomás, po. Entonces hay que entender de que la salvación sabemos que es por gracia, es por fe, ¿sí? Pero para una persona que realmente creyó en el Señor y le aceptó, amén. El Señor no nos dice, haz esto y esto otro, no. No es así, porque no nos podemos ganar el cielo. Si no, ya Luxic y Trump se habrían comprado un pedacito, ¿cierto? Pero no se puede. Amén. Entonces, es por gracia, hermano. La doctrina que aquí nos enseña es esa. Pero que tu cuerpo, tu ser va a responder, así como lo hicieron los siervos, ¿cierto?, con su Señor. Ellos respondieron a ese amor. Ellos entendieron quién era su Señor. Y producto de ese entendimiento es que ellos se mueven en pos de su Señor. Entonces, si nosotros como cristianos, bueno, vamos a analizarlo más en la otra parte. En la siguiente, en la contextualización. Aquí lo vamos a analizar. Si nosotros entonces como cristianos fuésemos y entendiésemos quién es nuestro Señor, nos moveríamos en pos de Él, ¿cierto? Si nosotros de verdad aceptásemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, podríamos movernos entonces igual de la misma forma como se movieron entonces los siervos con su Señor. Acabamos recién de ver cómo se comparaba, ¿cierto?, esta parábola o cómo se veía en la Biblia, ¿cierto? Cómo podíamos ver el contraste, ¿sí?, en la teología bíblica. Ahora vamos a ver la contextualización a nuestras vidas. ¿Cómo esta palabra, cómo esta parábola se aplica a nuestras vidas? ¿Amén? ¿Cómo podemos ver esto en nosotros? Vamos a tratar de analizar un poco entonces cómo nos estamos moviendo como iglesia. ¿Somos nosotros más como los primeros dos siervos o somos más como el tercero? ¿Sí? Vamos a tratar de hacer el ejercicio durante este análisis de que podamos ver realmente si somos lo uno o somos lo otro. Y tenemos que entender que estamos a tiempo. No es muy tarde, hermano, porque el Señor hoy día hizo un nuevo día. Y dice su palabra que cada día es una oportunidad nueva para hacer el bien. Amén.
Vamos entonces, dice, en la contextualización en este texto, ¿cierto?, nos habla explícitamente de la fidelidad a Dios e implícitamente de cómo nosotros ejercemos la mayordomía cristiana. Amén. Tenemos esos dos conceptos principales que lo hablamos arriba, ¿cierto?, en el propósito, ¿cierto?, en la declaración de propósito. El punto clave es que si nosotros nos analizamos como iglesia, y nos comparamos con otros cristianos o con otros creyentes en la Biblia o a lo largo de la historia, en sí, nuestra iglesia no es una iglesia fiel, ¿sí? Nosotros como iglesia no somos fieles al Señor, ¿sí? El segundo punto es que como cristiano y también como iglesia, digo Iglesia Nuevo Pacto, no estoy hablando de las otras iglesias. La idea es que nos podamos ver nosotros como Iglesia Nuevo Pacto. Es que nosotros hemos identificado que de a poco nos hemos acercado a la mayordomía. Nosotros poco se nos enseñó en algún momento de mayordomía, ¿cierto? Y por tanto, como poco se nos enseñó, poco podíamos ejercerla bien, ¿sí? Y también ahí hay un mea culpa porque uno tampoco puede quedarse con lo que uno le enseñan solamente. Uno también tiene que tener algo de propio estudio, ¿cierto? De búsqueda de Dios. Y el Señor también me revelaría, ¿cierto?, la mayordomía en mi vida. Entonces, hay un poco de responsabilidades compartidas de todos nosotros, ¿sí? La fidelidad a Dios, muy mala en nuestra iglesia. La mayordomía, muy mal ejercida, ¿sí? Poco estudiada, poco también explorada por nosotros mismos. Entonces, si nos damos cuenta en sí, como iglesia, si nosotros podemos ver la parábola en sí, esa enseñanza, estamos muy lejos de poder nosotros haberla aplicado en nuestra vida, ¿sí? Ese es nuestro contexto. Nosotros creemos que conocemos a nuestro Señor, pero es que en realidad si le conociésemos, seríamos fieles. Si en realidad le conociésemos, seríamos personas que ejercen bien la mayordomía, porque no tendrían temor a entregarles tiempo, dinero, ¿cierto?, familia al Señor, porque esas cosas entendiéndolas que no son nuestras. El Señor es nuestro Señor, ¿cierto? Nosotros le pertenecemos a Él y todo lo que Él nos entrega, en realidad nos lo entrega temporalmente, no es nuestro, ¿sí?, para que lo administremos por un tiempo, así como lo hizo el Señor en la parábola, ¿cierto?, con su siervo. Muchas veces ese es el problema, hermano, que creemos que venir los domingos y los jueves a la iglesia es serle fiel al Señor. Yo le cumplo a mi Señor todos los jueves y todos los domingos, pero eso no es serle fiel al Señor. Sobre todo si es que vengo y me quedo dormida, o si estoy ausente. Porque, como le decía yo la otra vez en la palabra, nosotros podemos venir, pero también estar ausentes, no estar pendientes de la palabra. A lo mejor podría no dormir, pero mi mente no está aquí. Y cuando uno está aquí adelante, uno se da cuenta que la persona está ausente, ¿sí? Tiene una mirada pegada y fija a otra cosa que no es el texto ni a uno, ¿sí? Porque yo le puedo decir, porque yo tengo alumnos, entonces me pasa lo mismo con los alumnos, ¿no? Y a mí también me ha pasado sentada allá, que me he encontrado muchas veces ausente, por lapsos pequeños y también por lapsos muy grandes dentro de la palabra. Entonces, aquí el análisis crítico va para todos nosotros, no para una persona, ¿cierto? Puedo identificarlo en mí también y puedo decirle, Señor, yo te soy fiel. En realidad no le soy fiel al Señor, ¿sí? Y aún así, si yo viniese todos los jueves y todos los domingos y le presto atención al Señor, aún así no soy fiel. Porque el cristiano no es cristiano los jueves y los domingos. El cristiano es jueves de lunes a lunes, po. No de jueves y domingo, ¿cierto? Entonces, lejos estamos, po, como iglesia. Y tenemos que despertar. Porque si no despertamos, ya vimos en qué termina la parábola. Ya sabemos en qué termina. Uno sabe aquí cómo termina la película, ¿o no? Ya nos hicieron el spoiler, ¿sí? Sabemos cómo termina esto. Y no es que le tengamos miedo al Señor, es que entonces no hemos entendido su amor.
Porque si entendiésemos su amor no tendríamos temor a qué es lo que viene después en la película. Porque sabríamos que lo que nos espera es gloria, es victoria. ¿Sí? Entonces, yo no puedo pensar en que por venir simplemente un día jueves y un día domingo le estoy siendo fiel al Señor. Porque en los otros días, ¿qué está haciendo usted por el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy contribuyendo al reino de los cielos? ¿En qué estoy contribuyendo al propósito de Dios en mi vida? ¿Sí? ¿El Señor forma acaso parte diaria de mí? Y si es que así, a lo mejor alguien podría decir, sí, igual forma parte diaria de mí. Mire, yo de repente como que me voy al trabajo y escucho canciones cristianas. Y converso con mis colegas de repente del pastor Durán y esas cosas. La verdad es que no. Porque el hablar de vez en cuando de Cristo o el escuchar música cristiana también lo hacen los mormones, también lo hacen los adventistas. ¿Qué me hace diferente de ellos? ¿Qué me hace diferente de una persona del mundo? ¿Sí? Que escucha o que lee libros de autoayuda. O esa persona que practica el yoga y la reflexología, ¿cierto? ¿Qué me hace diferente de esa persona? ¿Qué me hace ser un siervo que destaque? Que no sea el tercero, que sea igual al primero y al segundo. Ojalá el primero, ¿no? ¿Qué nos hace a nosotros diferentes como siervos? ¿Qué nos caracteriza a nosotros como siervos fieles? ¿Sí? Es increíble, pero la fidelidad que se nos pide a nosotros es súper alta. Pero es que, ¿qué le vamos a hacer, por hermano, si el Dios que nosotros servimos es el más fiel de todos, po? Entonces, mínimo que nosotros le entreguemos todo nuestro tiempo, nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestros anhelos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, de que el Señor es un Dios celoso, ¿cierto? No le gusta que tenga otros dioses aparte de Él. Pero nosotros dale con tener al esposo, a la esposa, a los hijos, todos primero, después el Señor. Si me alcanza un tiempo, le dedico un poquito al Señor. Pero si no me alcanza, no importa, otro día. Pero no es así. El Señor quiere todo de ti, quiere todo de nosotros porque Él lo dio todo. Él entregó a su Hijo a sus enemigos. Usted y yo éramos enemigos de Dios un tiempo, ¿sí? Y Él entregó a su Hijo a sus enemigos por amor a nosotros. Yo le decía la otra vez, hermanos, que difícil es sacrificar un hijo para el Señor. Y el Señor sacrificó un hijo para nosotros. Y nosotros éramos malos, po. Y el Señor, nosotros sabemos que es bueno, po. Pero aún así, bueno, no vamos a andar sacrificando niños porque no somos una secta, ¿cierto? Pero se entiende de que el sacrificio tiene que ver con el sacrificio vivo, ¿cierto? El sacrificar entendiendo de que, claro, nosotros somos mayordomos primero en nuestra casa. ¿Se entiende eso, hermano? Pero mis pensamientos y mis anhelos tienen que estar en torno al Señor. No todo el día pensando que mi hijo, que mi casa, que mi... ¿Sí? Y eso es algo que a lo mejor es difícil, porque en natural en nosotros surge el amor por la familia. ¿Sí? Pero la fidelidad tiene que ver al Señor con otras cosas, ¿sí? Entendiendo de que el Señor va a ver todo. Si tú le eres fiel, Él verá todo. No son nuestras fuerzas. Es gracioso porque la fidelidad, si nosotros volvemos atrás y recordamos en el término de lo que significa la fidelidad, es una lealtad máxima a su Señor, ¿cierto? Dice que era una persona honesta, una persona en la cual se puede creer y una persona respetable. Esa era una persona fiel. Y yo le pregunto a usted, me pregunto a mí, ¿somos personas dignas de confianza, de lealtad máxima, de honestidad, implacable, respetables? Voy yo a su trabajo y digo, oye, ¿tú trabajas con Juanito, Pedrito?
me dicen, sí, hoy esa persona, la más recta que conozco, la más honesta, la que menos se enoja, la más respetable. ¿Podría ser así? O si vamos a su familia y le preguntamos a su familia, las respuestas serían sí. Y si usted va a la mía, a mi trabajo, a mi casa, con mi familia, ¿podrían decirle que soy la más respetable? Una persona digna de creer, honesta, de confianza. Esa es la fidelidad al Señor. Y no soy digna de confianza solamente hacia otros, sino que a quién tiene que ser la fidelidad hacia el Señor. Entonces yo me preguntaba, ¿y si nosotros echamos fuera demonios, vendrá el demonio y te dirá, ah, yo conozco a Pablo, pero a ti no? ¿Quién eres tú? Yo te he visto mentir, te he visto hacer esto, esto, otro, pero no te he visto en la presencia de Dios todos los días, buscándole de Él, ¿cierto? Yo me analizaba pues, y pensaba, anoche me desperté en la noche, como eso, porque uno, usted sabe, hermano, estando embarazado no le dan ganas de hacer pipí a cada rato. Entonces antes no me dormía toda la noche, ahora no, entonces me levanto del baño. Y en eso que me levanto del baño después no me puedo quedar dormida. Entonces analizaba respecto de la palabra y pensaba, si yo tuviese que echar ahora en este minuto un demonio de aquí, me diría, sí, me voy corriendo, hoy la hija de Dios, o diría, ay, ¿quién eres tú? A ti te conozco, pero no como discípula de Dios, po. No te conozco como discípula de Dios. Tú eres la que hacía esto, o la que tú haces esto, otro. ¿Nos sacaría el currículum en el demonio o saldría huyendo? Porque estaría yo impregnada en la presencia de Dios. Sabemos que no es uno el que echa fuera el demonio, ¿cierto? Pero resulta que cuando uno está impregnado de la presencia de Dios y del amor de Dios, entonces esa santidad, ¿cierto? Que no es nuestra, que es del Señor, lo ve el demonio y huye. ¿Pero huiría conmigo? Me pregunto yo y me lo preguntaba anoche, ¿huiría conmigo? Entonces sentí vergüenza, porque mi respuesta fue no, porque yo no estoy constantemente ahí, en la batalla. ¿Sí? No estoy constantemente en la batalla, y no quiere decir en la batalla echando fuera demonios, sino que en la batalla espiritual, hermano, en el día a día, ¿sí? Arrodillada y entregándole aquellas cosas que a lo mejor son triviales de repente, pero entregándoselo a mi Señor, porque en lo poco fuiste fiel, en lo poco y en lo mucho te pondré. Entonces, preguntémonos, ¿estamos nosotros así? ¿Será que alguien podría decir, sí, yo te conozco, no, este es bravo en el reino del Señor, así que voy a huir de ti? A Pablo le conocían, pero no sé si a nosotros nos conocerían por la fidelidad que Pablo tenía a Dios, por el amor que él tenía a Dios. Los demonios le conocían. A Pablo le conocemos, a ti no. ¿Sí? Si nosotros pensamos en la mayordomía incluso, nos damos cuenta de que algunos de nosotros creíamos que la mayordomía estaba exclusivamente ligada a los recursos materiales y los bienes materiales, ¿cierto? A la ofrenda, al diezmo, como que no abríamos la vista hacia otros lugares, ¿cierto? Creíamos que cuando nos hablan de mayordomía era solo eso. Pero entendemos de que la mayordomía no se trata de eso, sino que la mayordomía tiene que ver con todos los bienes que el Señor nos entrega, bienes o recursos que no son solo materiales, y que nos pide o nos encomienda a que los administremos conforme a su voluntad. Y dentro de esos bienes encontramos el tiempo, la familia, la salud mental y física, ¿cierto? Los talentos, muchas cosas, hermano. Entonces, cuando nos damos cuenta de que la mayordomía no es bien ejercida en nosotros, tenemos que pedirle al Señor de que nos ayude, porque en realidad estamos administrando nosotros los bienes de nuestro Señor como si fuesen bienes propios o recursos propios. Cuando, siendo nosotros esclavos, ¿cierto? Al igual que en la parábola, nosotros no poseemos nada. Entonces lo que administramos no es nuestro. La familia que tú tienes, ¿cierto? En tu casa no es tuya, es del Señor.
Los tiempos que nosotros pensamos que son nuestros, no son nuestros, son del Señor. Entonces estamos administrando bienes que no son nuestros, que son de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó, ¿sí? Y por tanto, como conocemos a nuestro Señor, al igual que los siervos en la parábola, deberíamos administrarlos bien, porque sabemos cómo es nuestro Señor, que es un Señor que es dadivoso, que es misericordioso, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, pero que va a llegar un día y nos va a pedir cuentas. Amén. Es triste, porque nosotros tenemos un Dios tan fiel y tan bueno, nos comportamos de manera tan infiel y pecaminosa. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman, y guarda sus mandamientos por 1000 generaciones. Así es nuestro Señor. Nuestro Dios es fiel. Tenemos un Dios que siempre ha sido fiel con nosotros y nunca va a dejar de serlo. Pero nos vamos a dar cuenta que la fidelidad que nosotros creemos que Dios tiene con nosotros no es la misma que el concepto que Él tiene para con nosotros. ¿Sí? Lo vamos a entender en unos minutitos. Pero primero quiero mostrarle algunos ejemplos en la Biblia, ¿sí? De personas a lo largo de la historia bíblica que han sido súper fieles con el Señor, en lo poco y en lo mucho. Y vamos a partir por el libro de Daniel, que yo puse solamente el libro de Daniel porque como son historias variadas, no sé si usted se acuerda, pero Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Entonces él le pidió comer otra comida, ¿cierto?, al administrador. Daniel fue fiel en lo poco. Hoy en día nosotros no hacemos eso, hermano, porque nosotros no vivimos bajo la ley. Pero Daniel se estaba moviendo bajo la ley mosaica, ¿cierto? Y en la ley, ¿cierto?, en Levítico, ¿cierto?, dice que hay alimentos que son impuros y no se pueden consumir. Y Daniel, estando frente al rey, como que usted le inviten allá donde el presidente, ¿sí?, y le pongan ahí un plato. Y el Señor le dice, no puedes comer marisco. Y allá le dicen que tiene que comer marisco porque usted está frente al presidente. Y usted, ya, bueno, va a comer nomás porque el presidente, pues. Pero Daniel, ¿qué hizo? No comió, ¿sí? Fue fiel en lo poco, ¿sí? Y luego, si se acuerdan, Daniel con Sadrac, ¿cierto?, Mesac y Abednego, los metieron al horno, ¿cierto?, con fuego. ¿Por qué? Porque al rey, de nuevo, a Nabucodonosor, se le ocurrió que todos tenían que venerar a sus dioses. Y Daniel no quiso con sus amigos. Y como ellos no quisieron, abrieron la puerta con el fuego, para adentro los tres, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? El Señor les salvó. Y el fuego no les pudo hacer nada, porque Él se estaba moviendo conforme a la lealtad de su Señor, no del rey. Amén. Entonces Daniel fue fiel en lo poco, y como fue fiel en lo poco, después lo mucho también pudo ser fiel, porque se ejercitó en la fidelidad, por hermano. Un hombre ejercitado en la fidelidad, es joven más encima. Imagínense. José desde pequeñito fue fiel, ¿sí? Él era fiel aun cuando sus hermanos eran malos con él. Él era fiel a su padre y era fiel a Dios. Fue tanto así, de que tanto que lo vendieron, ¿cierto? Y lo tomaron preso, ¿sí? Aún así él siguió siendo fiel. Y allí en la cárcel dice la palabra que a él le entregaron las llaves de la cárcel para administrarla, hermano. ¿A qué preso le entregan las llaves? Se escapa, pues. A él no, porque él era fiel. Era fiel a Dios. Aún así que estaba él preso injustamente, pero entendía de que su Dios era más grande. Y si estaba ahí es porque había un propósito para él ahí. ¿Sí? Sí, porque se recuerda de que él se le acercó la mujer, ¿cierto?, del faraón y quería estar con él. Y él no le dijo, ay, no puedo. No le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? ¿Cómo podría cometer yo esta gran maldad y realmente
pecar contra Dios? Esa es la respuesta de un hombre de Dios. No le dice, no, no puedo porque tú eres la esposa del faraón. No le dice eso. Él tenía claro quién era su Dios. Yo no puedo pecar contra mi Dios. O sea, es que ni siquiera lo tentó, hermano. Ni siquiera lo tentó la mujer. Y por eso se fue a la cárcel, pues. Y siguió siendo fiel. No le creyeron, siguió siendo fiel. ¿Sí? Terminó administrando, imagínense, el lugar. Pero porque él fue fiel. Desde un inicio, hermano, desde un inicio fue fiel. En lo poco. Y se fue ejercitando la fidelidad. Tiempo a tiempo. David igual. David era un pastor. ¿Sí? Y ni siquiera administraba sus propias ovejas. No cuidaba sus propias ovejas. Cuidaba las ovejas de otros. Pero decía la palabra de que cuando venía un oso, él con sus propias manos quería defender la oveja. Y ni siquiera eran de él. ¿Sí? Y finalmente Pablo, hermano. Pablo está en la cárcel, lo metieron por entregar el evangelio, ¿cierto? Y aún así siguió siendo fiel. Aún así. Contrastémonos nosotros. ¿Cómo quedamos al lado de estas personas que son seres humanos igual que nosotros? Estamos muy lejos. Porque yo le aseguro aquí que si entra un tipo ahí con un arma y nos dice, todos los que digan que confiesen en el nombre de Cristo le va a pegar un balazo, varios se quedarían calladitos. Nos quedaríamos ahí. Después, perdóname Señor por no haber dicho tu nombre igual. A ellos les daba lo mismo la muerte, hermano, porque entendían que la muerte para ellos era ganancia. ¿Sí? Todos esos personajes bíblicos, incluso algunos de ellos ni siquiera conocieron a Jesús. Daniel no conoció a Jesús. ¿Sí? David conocía el corazón de Dios, sí, pidió en la gracia, así como también Abraham. ¿Sí? Pero hay otros que no conocieron la gracia, sino que conocían a Dios. No tenían al Espíritu Santo aquí, ni hablándole. Nosotros incluso tenemos eso, tenemos esa ventaja, que el Espíritu Santo te dice, haz esto otro. No vayas por aquí, hijo. Y uno, por allá va. ¿No? Y aunque nosotros seamos fieles, el Señor sigue siendo fiel. Pero ¿sabe qué? Esta palabra se malentiende. Cuando uno dice, a pesar de que yo sea infiel, el Señor sigue siendo fiel. ¿Sabe por qué se malentiende? Porque la gente cree que si yo soy infiel toda mi vida, igual me voy a ir al cielo. Y no es así. La parábola lo dice textualmente. Dice, ¿por cuánto no fuiste fiel? Te echaré. En la otra palabra, en la parábola de Lucas, dice, quémenlo al tiro. En la parábola que estábamos leyendo nosotros un poco más suave, le dice, te voy a echar a las tinieblas, al crujir y llorar de dientes. Al llorar y crujir de dientes, ahí sí. ¿Sí? Un poco más suave. Pero sabemos que hace relación con el infierno, ¿no? Entonces, ¿y sabe por qué? A mí me parecía curioso, porque muchos decimos esto. Muchos decimos, aunque yo sea infiel, el Señor sigue siendo fiel. Y esa palabra es verdad. Así lo dice su palabra. Él sigue siendo fiel. Pero ¿en qué es fiel el Señor cuando yo soy infiel? Vamos a ver. En Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Ahí está, fidelidad para todos nosotros. Aunque yo sea infiel, Él hace salir el sol sobre usted, sobre mí y sobre los que están en la cárcel. Él le da un día más de vida a usted, a mí y a los que están por allá, ¿cierto? Que andan haciendo maldades. Esa es su fidelidad. Y va a seguir siendo fiel, ¿sí? Porque cuando Él envió a su Hijo a morir, lo envió por toda la humanidad. No dice, envié a mi Hijo a morir por los fieles. Dice, envié a mi Hijo, ¿cierto? Por toda la humanidad. Estoy parafraseando, ¿cierto? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice, de tal manera amó Dios a los fieles, que envió a su Hijo unigénito. No dice eso, ¿cierto? Dice al mundo, a todos nosotros. Ahí está su fidelidad. Sigue siendo fiel el Señor.
Sale el sol y nos cuida y nos da abrigo todos los días, a todos nosotros. Que esa es la gracia preeminente, ¿cierto? Aun cuando nosotros no conozcamos de Cristo, aun cuando no conozcamos de Dios, Dios nos guarda, ¿sí? Y podemos nosotros dar fe de que incluso antes de llegar a la iglesia el Señor nos seguía guardando, ¿sí? Y eso que éramos malos, ¿sí? A lo mejor nos hemos pulido un poquito ahora, pero todavía hay harto que queda que sacar, ¿sí? Entonces, esa es la fidelidad, no la malentendamos. No quiere decir de que, porque tú vengas y te sientas aquí en la iglesia, jueves y domingo el Señor te va a llevar al cielo. Porque tú dijiste, Señor, te acepto de boca, pero de corazón vives como tú quieres vivir. No, así no es. Yo no le puedo mentir, por hermano, porque así dice la palabra. Entonces, si nosotros no hacemos conforme a ella, los que me aman guardan mis mandamientos, ¿sí? Aquellos que le aman guardan sus mandamientos. Si yo le amo al Señor, tengo que guardar sus mandamientos. Eso va a surgir en mí, va a brotar, ¿sí? No lo voy a hacer por obras, porque sabemos que por obras no podemos ganar el cielo. Dice el Salmo 103, 17 y 18, la misericordia de Jehová es desde la tierra y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Para eso es el reino de los cielos, ¿sí? Por lo tanto, entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer entonces, hermana? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy día? Porque claramente tenemos que tener una salida aquí, ¿cierto? Tiene que haber algo, porque yo no me quiero ir para el infierno. Y principalmente, hermano, no es que no me quiera ir para el infierno, es que yo quiero estar con mi Señor. Amén. Y si yo sigo así, viviendo como yo vivo, es porque yo no estoy conociendo a mi Señor. Dice en el Salmo 31, 23, amad a Jehová, todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová y retribuye con creces al que procede con soberbia. Si nos damos cuenta, el primero es ama a Jehová sobre todos sus santos. A los fieles guarda Jehová. A los fieles, en contraste, dice, retribuye con creces a los que proceden con soberbia. Si nos damos cuenta, el Señor contrasta la fidelidad con la soberbia, ¿sí? El que es humilde puede ser fiel. El que es soberbio, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tengo que venir primero con humildad delante del Señor, entendiendo de que yo no soy nada, que no vengo a pedirle algo al Señor, a exigirle, ¿cierto? Señor, yo te quiero ser fiel, porque me quiero ir al cielo contigo. No puedo, ¿cierto? No. Con humildad. Al soberbio, ¿cierto? Al altanero, ¿cómo lo mira? De lejos. Salmos 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amén. No desampara a los santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. No tendrá trascendencia nuestras generaciones si somos impíos, no hay. ¿Sí? Más, si amamos la rectitud de Dios, dice que Él no desampara a sus santos. Amén. Entonces, ¿la clave en qué está? En amar al Señor. Si yo soy capaz de amar a mi Señor, no por mi fuerza, ¿cierto? Sino que por la relación que yo tengo con Él, entonces naturalmente en mí va a brotar la fidelidad. Naturalmente en mí va a surgir la mayordomía, porque voy a querer darle lo mejor a mi Señor en agradecimiento. Pero si no le amo, entonces me va a dar lo mismo. Voy a pensar de que algo tengo que hacer para poder alcanzarlo. Y de eso no se trata el reino de los cielos, ¿sí? Fíjese que el reino de los cielos no le decía al Señor, no esperaba de que a lo mejor el que tenía un talento, ¿cierto?, trajera 5. Bastaba con que trajese uno y más, ¿sí? Uno más.
El Señor tampoco es que nos pide grandes cosas, sí, lo vemos muy lejano porque cuando nos contrastamos con personajes bíblicos, muchas veces estamos muy lejos de parecernos a ellos. Y con Jesús, ¡buf!, todavía. Pero es que el Señor no nos pide obras, hermanos. Pero naturalmente en nosotros van a surgir las obras por la fe. Si tenemos fe, si amamos a nuestro Señor. ¿Y cómo puedo lograr eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo logro? Simplemente como el mensaje del día domingo pasado. Entendiendo y conociendo el amor del Padre. Si nosotros no entendemos el amor de Dios, entonces no nos podemos mover de esa forma como se movieron los siervos. No puedo moverme como se movieron todos los personajes bíblicos, como se movió Jesús. Porque todas las personas que conocieron a Jesús y que conocen a Dios se mueven por amor, no por obligación. Entonces tengo que buscar el amor del Padre. Tengo que buscar conocer más de Él, tener intimidad con el Señor. Y esa intimidad me va a permitir a mí ser más fiel, porque voy a entender su fidelidad. Yo no voy a ser fiel porque en mí surja la fidelidad de mí, sino que la fidelidad que va a surgir en mí va a ser esa fidelidad que Dios tiene conmigo, que el Señor tiene conmigo, el Padre tiene conmigo, ¿cierto? Va a surgir naturalmente. Ese amor que Él pone en mí va a brotar. Entonces yo voy a querer buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Yo le voy a invitar a ponerse en pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar su fidelidad hoy día. Vamos a exaltar su nombre. Vamos a darle gracias por su fidelidad.